Muy bien, no sé. Bien, muy buenas noches con todos, muy buenas noches. Estamos aquí en este Conversemos de Ciencia, este 20 de marzo, ¿no? Y tenemos una invitada con mucho background, con mucha experiencia. Ella es médico graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó una especialidad en inmunología y alergia en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con pasantías en Europa, en España, en Inglaterra. Es magíster en docencia e investigación en salud en la Universidad Nacional de San Marcos y ha trabajado pues una experiencia como médico asistencial y actualmente es especialista, ¿no? En el área administrativa en la Oficina de Evaluación de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional de Salud. Actualmente ella es becaria del doctorado en Ciencias de la Salud One Health de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es paz presidenta de la Sociedad Peruana de Inmunología. Quien le saluda, Ober Marín Sánchez, que actuaré como moderador. Dejo la palestra a la doctora Liz Beramendi para que pueda hacer su presentación formal ella misma. Muchas gracias, Liz, y bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Obed, por la invitación. La verdad que me llamó mucho la atención el formato de las entrevistas, que entiendo que son tipo podcast, una cosa así, es una cosa bastante innovadora. Así que Así te es. felicito por esa iniciativa. Solo para, bueno, primero agradecerte la presentación y precisar que ya no trabajo, ya un año, más de un año que no trabajo en el INS, porque justamente, Ah, bueno, también postulé, ya había completado mi ciclo ahí y actualmente estoy becaria desde el año pasado, ¿no? Entonces, no, claro, no, ya, no, no se puede tener, claro, ajá, es educación exclusiva, ¿no? ajá. Bueno, Así es, bueno, un, sí. un error involuntario, disculparás ahí No, no hay la problema, búsqueda. ¿no? La búsqueda a veces engaña, Google engaña. O quizás no he actualizado mi LinkedIn, quizás. De Puede ser. repente, bueno, bueno, no te preocupes. Vamos bien. Bueno, bueno, aprovechando esta libertad que me has dado para un poco presentarme también por mi cuenta, y muy apar- muy aparte del pregrado que lo realicé pues en San Marcos, soy de la promoción de la base 2008, promoción ingresante 2008. Entonces ya pronto voy a cumplir, voy a salir de esta clasificación que se llama médico joven, porque médico joven es cuando completas, mm, cuando estás dentro de los 10 años de haberte graduado de médico. Entonces ya pronto voy a salir de esa clasificación este año. Ya hasta el próximo año ya no voy a ser dentro del grupo de los médicos no jóvenes. Los senior, ya, los Así que senior, los senior. ¿a qué queda? Normalmente yo siento que eso más aplica para los que tienen bastante experiencia asistencial, ¿no? Y como tú has descrito, mi experiencia, si así la puedo llamar, es variada, ¿no? He trabajado en la parte asistencial, y tanto como médico general como médico especialista. También trabajaba en la parte de administrativo, cuando trabajé en el Claro. INS. Ahí es básicamente son documentos, ¿no? Porque si bien es el área de ensayos clínicos, no es que hacemos ensayos clínicos, sino lo que hacemos es evaluamos para la autorización de estos, los que se van a realizar en el país. Así que es básicamente administrativo, es un trabajo administrativo, es lo que es más cerca a investigación ahí es verificar si hay algún tipo de riesgo Hay que, para hay los que leer, sujetos de ¿no? investigación. Claro, Sí, hay que revisar bastante los protocolos. Los protocolos son documentos muy extensos que vienen además con sus claro, anexos, ¿no? Tanto los claro. consentimientos informados, los manuales de investigador. De hecho, no hay... Lo bonito de ese trabajo, si puedo rescatar lo mejor de ese lugar, es el que no hay otro lugar en donde se pueda aprender de ello, ¿no? Entonces, las personas que están interesadas en aprender la parte regulatoria de los ensayos clínicos, pues ese es el lugar, ¿no? En la DIS, la Dirección de Investigación e Innovación en Salud, en su oficina de la Subdirección de Ensayos Clínicos. Es el único lugar porque pues es la única entidad que regula para ensayos clínicos. Y bueno, y la Claro. parte de gestión que hice
hasta el año pasado como presidenta de la Sociedad Peruana de Inmunología. Así que esa es ¿no? la parte académica, ¿no? Sí, Laboral de mi no. vida. Tiene, bueno, no, pero bueno, un perfil, como tú lo acabas de mencionar, bastante diverso. Es raro, y ojo, aquí quiero hacer una precisión. Cuando estudiaba hace muchos años en el curso de ecología, un profesor me dejó un trabajo sobre raridad de las especies. Yo pensé que era biodiversidad. Y me dijo, pero Marín, lo raro es bello, lo raro es novedoso, lo raro te llama la atención, ¿no? Entonces, como tú dices, es un caso sui generis, tienes una maestría en docencia e investigación. Entonces, si bien es cierto, has hecho una parte asistencial, también tienes pues esa, digamos, esa vocación, ¿no? Esa iniciativa por la docencia, por transmitir conocimientos y por generar conocimientos con la investigación, ¿no? Y el hecho de que hayas, pues, pasado por todas estas etapas de médico asistencial, luego realizando ensayos clínicos, como presidenta de la Sociedad de Inmunología en la parte de gestión y que ahora que has hecho una maestría y que ahora estás haciendo un doctorado, pues realmente, pues, es una carta de presentación muy importante para tu perfil, ¿no? Que es sui generis, ¿no? No son muchos médicos, utilizaré tu término, jóvenes que tengan esa, digamos, esa voluntad de hacer maestría o de hacer un doctorado y de pasearse por todas las ramas, ¿no? La mayoría creo que de los médicos, me enseño en la Facultad de Medicina, generalmente siempre tienden a ir a la parte asistencial y luego de repente pues poner una clínica, un policlínico y mantenerse en la parte asistencial. Creo que tú has querido salir un poco de ello, no, no sé qué opinas de eso. Sí, justamente esa palabra que has utilizado, raridad, me parece muy precisa para el tema de conversación o el tópico principal de esta sesión, ¿no? Que es justamente los errores innatos de la inmunidad, que son considerados enfermedades raras, ¿no? Y un poco ya para comentar acerca de qué fue lo que me llevó a decidir para estudiar inmunología. em, es justamente esta rareza, ¿no? A mí cuando ingresé creo que quería ser psiquiatra y creo que se nota porque es muy diversa, Estamos por muy ahí, dispersa soy. yo quise estudiar neurociencia y mira, al final me fui para la inmunología. Estamos por ahí, ¿ah? Eh, Estamos por ahí. estaba por ahí. Y de ahí, pero de ahí llevé el curso de medicina interna, llevé reumatología y me encantó lo que era enfermedades raras, el lupus eritematoso sistémico, las Claro. miopatías inflamatorias. De hecho, mi primer artículo publicado mi segundo artículo publicado fue justamente de una presentación rara de una asociación entre el lupus, entre el lupus eritematoso sistémico y una miopatía inflamatoria, pero también dentro de la rareza de las miopatías inflamatorias, también una de las más raras, que era la necrotizante. Entonces, Ujú. ya me llamaba mucho la atención eso. Y de hecho, yo quería ser reumatóloga en un inicio, pero había algo que no me terminaba de cuajar, que era las partes, los dolores crónicos, como por ejemplo la osteoporosis, la Mm, artrosis, la claro. bursitis. Creo que la empatía por ahí me llevaba a que iba a sufrir tratando de aliviar el dolor de los pacientes, porque en verdad es algo que más que con lo que lidian mucho, ¿no? Muchos de ellos son pacientes mayores habitualmente, em, y el manejo del dolor en verdad es multidisciplinario también, ¿no? Entonces, no era lo que Y de hecho, lo de las enfermedades raras es algo que ves poco en reumatología, más ves... el pan de cada día es la osteoporosis, las artrosis, las bursitis, las tendinitis, el hombro doloroso. Entonces era algo como que decía, ok, me gusta esto, pero no me gusta lo otro. Y Claro. luego fui a un congreso, para mí fue histórico ese congreso y creo que para muchos de nosotros, no sé si también te incluyes, el congreso, el Inmunoperú del 2012. Por supuesto, me Entonces, identifico muy bien con ese congreso. Tengo una anécdota también, pero bueno, adelante, continúa para luego ujú. explicarlo. Eh, Ahí, bueno, primero que iban a venir dos premios Nobel,
claro, Y yo le dije, bueno, le pedí a mi papá que por favor me inscribiera, y porque pues era pagado. Y bueno, entonces asistí a una charla que hablaba justo de los errores innatos de la inmunidad. Y dije, ¿qué es este grupo de enfermedades? Nunca en mi vida había escuchado de ellas. Era el doctor Pérez, el doctor José Pérez, Javier Pérez del Hospital Almenara, el que hablaba de un estudio acerca del conocimiento de esta enfermedad en diferentes hospitales de Lima. Y me quedé fascinada con el tema. Luego expusieron casos clínicos y dije, ok, esto me gusta, ¿no? Esto es algo a lo cual puedo dedicarme. Y pues así es como empezó mi gusto por las inmunodeficiencias primarias, porque en ese entonces se llamaban inmunodeficiencias primarias, y ¿no? después, Recientemente claro, han cambiado a errores innatos de la cambiado, inmunidad. claro. Sí, bueno, ese congreso creo que fue muy bueno. Yo recuerdo que vino un doctor de Francia, el doctor David Classman, un, un maestro, la verdad. Yo ya había estado en Francia un año y se acabó su charla, me pareció muy interesante. Su laboratorio era I al cubo, inmunología, inmunofisiopatología y no me acuerdo qué cosa era la otra I. Y se le acercaban y le hablaban en inglés, ¿no? Y como que los franceses no les gustaba pues hablar mucho en inglés. Y yo fui, como había estado un año en Francia, fui y le hablé en francés, ¿no? Y me dijo, vamos a tomar un café. Tomamos un café, bla, bla, hablamos un montón y me dijo, toma mi tarjeta, escríbeme en una semana porque me interesaría que entres a... Yo tengo una maestría en inmunología en la Universidad de París 6. Y bueno, ahí comenzó mi nueva etapa en Francia, la segunda vez que fui. Y bueno, ahí pude estudiar mi doctorado, mi maestría, perdón. Y al final, si bien no entré a su laboratorio, no porque no hubiera cupo, sino porque el tema que él hacía realmente no era de mi interés, digamos, profesional, pero fue una buena anécdota, ¿no? Pero justamente regresando al tema, que es a colación, el tema que has traído a tratar el día de hoy, ¿no? Errores innatos del metabolismo, ¿no? Eso es, entiendo De la yo, inmunidad. de la Perdona que te inmunidad, corrija, sí, inmunidad. no, está bien, de la inmunidad. Eso vendría a ser un programa de inclusión a minorías, ¿no? Porque al ser raros, al ser enfermedades raras, las personas que las tienen son minoría, ¿no? Y eso haría pues que el Perú dé un paso más hacia la inclusión, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Sí, las enfermedades raras se definen, tienen diferentes conceptos, dependiendo de dónde se haga la definición, si es de Norteamérica, si es de África, si es de Europa, pero básicamente son desórdenes que afectan a menos de tres, de uno, dependiendo de, como te digo, de la biografía, de uno a cuatro habitantes. Por 10.000, por 10.000 personas. Entonces, esa es la definición en prevalencia. Y bueno, entonces, pues al ser desórdenes que son muy poco frecuentes, muchas veces sus necesidades no están visibilizadas y hay pocos recursos que se designan a ellos. Sin embargo, en los errores innatos de la inmunidad, estos desórdenes muchas veces al ser curables, muchos tienen la posibilidad de cura con el trasplante de progenitores hematopoyéticos. La persona puede ser totalmente funcional, se recupera la persona, trabaja, tiene productividad si es lo que interesa a un sistema de producción como el nuestro, y no implica mayor gasto a la larga al Estado, que en un país como el nuestro, con múltiples necesidades y pocos recursos, importa muchísimo. Entonces, y sí, ahora. El tema, la definición como tal de minorías, muchas veces tiene más una connotación social, ¿no? Pero también aplica para enfermedades raras, porque muchas veces estas poblaciones son marginadas en sus necesidades. Entonces es por eso que sí vi a bien incluirlas en esta concepción amplia de las minorías como tal.
Y bueno, justo había preparado una presentación que las puedo presentar en unos Sí, minutos, ¿no? adelante, adelante, adelante. Cuando sientas el momento lo puedes compartir. Pero me queda una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de errores innatos de la inmunidad, no solamente estamos hablando de la parte inmunológica, estaríamos, creo yo, hablando también de un componente genético, ¿no? Entonces, ¿cómo estaríamos trabajando en un contexto de inmunogenética o cómo estarías, o cómo estás planteando tú ese estudio, ¿no? ¿Cómo se estaría abordando, ¿no? Sí, este es un proyecto de gestión en salud de forma inicial y luego es un proyecto de investigación clínica. Claro, Entonces, la parte genética probablemente sea posteriori. claro. Eh, entonces, bueno, este era el proyecto que yo les quería comentar un poco. Adelante. Y es un proyecto de gestión, así fue tal como fue planteado. Muchas veces, y también eso probablemente tenga que ver con tanto tu background como el mío, pero principalmente de los biólogos, es el tema laboratorial, ¿no? Pero, y bueno, yo en mi parte es más la investigación clínica, ¿no? De, por ejemplo, ensayos clínicos o pruebas diagnósticas, Claro, pero también existen los proyectos de gestión en salud. Y eso era un poco lo que quería comentarles. Para mí también es novedoso, ¿no? Entonces son los proyectos de implementación. Y ese es un proyecto de implementación. Las primeras dos fases es parte de gestión en salud y la tercera fase, que la tercera es la última fase, es un proyecto de investigación clínica mezclado un poco con gestión. Y a mí me hubiera encantado hacer un proyecto integralmente que sea de tipo investigación clínica. Sin embargo, probablemente hubiera quedado así como una buena idea y ahí no hubiera prosperado más, ¿no? Entonces, y justamente en un país como el nuestro, pues requerimos proyectos de gestión donde podamos determinar si los recursos que se van a designar a una iniciativa van a ser rentables a la larga, van a ser efectivos en una situación real. efectivamente. Ese es Ujú. el detalle. Y en verdad es para todo, ¿no? Incluso para lo que vivimos ahora de la violencia. No se pueden designar recursos para una iniciativa solamente porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Se tiene que tener evidencia de que funciona en algún contexto. Creo que Y sí. bueno, entonces, esto es un proyecto de implementación de un registro de pacientes con errores y datos de la inmunidad en el país. Se considera las enfermedades raras como un problema emergente de la salud pública, tanto por su creciente prevalencia, por sus altos costos asociados a su tratamiento, diagnóstico y los alta mortalidad y alta morbilidad que puede tener la población afectada. Es una Los errores innatos de la inmunidad son efectos genéticos que afectan el funcionamiento correcto del sistema inmunológico. Por lo tanto, se van a manifestar como, como principalmente como infecciones. Sin embargo, el sistema inmunológico regula para varios aspectos del funcionamiento de la salud, y como el control de neoplasias, la autoinflamación y la autoinmunidad. Entonces, es por ello que aparte de las infecciones, también presentan esta población en malignidad, autoinflamación, autoinmunidad. Y de hecho, de estas tres últimas, aparte de las infecciones, son las que más causan la mortalidad de estos pacientes. No tanto las infecciones, porque esas se pueden controlar. En el año 1950 se describió el primer caso de un paciente con inmunodeficiencia combinada severa, son conocidos como los niños burbuja. Ujú. Y ya han pasado cerca de 70 años, 74 años y 75 años, y ya se han identificado más de 500 defectos, los cuales están agrupados en 10 subgrupos. Y estos subgrupos, pues, son bastante heterogéneos, ¿no? El primero, por ejemplo, es de inmunodeficiencia combinada. El segundo es de inmunodeficiencia sindrómica. El tercero es defectos predominantemente de anticuerpos. El cuarto es principalmente de autoinmunidad. Entonces, y así.
Hay incluso también los defectos principalmente de complemento, las fenocopias, las fallas medulares y así. Son diferentes subgrupos, los cuales hablan de una heterogeneidad bastante amplia de estos errores innatos de la inmunidad. Y de hecho, consideramos nosotros, y bueno, la bibliografía en general, que tomados así como grupo, pues son tan frecuentes como las neoplasias infantiles, ¿no? Y nadie dice que las neoplasias infantiles son raras. De hecho, hay un hospital incluso especializado para eso, Eso. específicamente. Entonces, pero bueno, cada uno, si tomamos uno de estos 500, más de 500 defectos, pues sí se va a decir, pues, una enfermedad rara, pues, ¿no? Poniéndolo según el concepto que conversábamos. Y un poco hablando de la prevalencia de estos errores innatos de la inmunidad en el mundo, los estudios más serios que se han descrito han sido hechos en Estados Unidos. Uno mm, que calculó una prevalencia estimada en 1 en 1.200 habitantes y otro en 1,2 en 2.000 habitantes. Esta última cifra está basada en un estudio de inteligencia artificial de identificación de signos de alarma en historias clínicas electrónicas. Y extrapolando, si bien es una cifra es una forma quizás muy cruda, no estamos controlando ninguna variables, extrapolando esa cifra a los más de 33 millones de peruanos, estaríamos hablando de alrededor de 20.000 peruanos con esta enfermedad entre vivos y fallecidos, ¿no? Entonces es una cantidad importante. Hay algunos registros en Latinoamérica. Hay uno que se llama LACIT, bueno, es el único registro de hecho, y en el cual hay 288 pacientes registrados, lo cual habla de un margen de subregistro, subdiagnóstico, subreporte muy amplio, ¿no? De 288 a los 20.000 peruanos aproximadamente que habrían, es inmenso. Y al menos en mi programa de doctorado, este proyecto es el único que habla de enfermedades raras. La gran mayoría, como tiene enfoque One Health de este doctorado, Ujú. pues básicamente se habla de resistencia antimicrobiana, de, del, de salud mental, de inteligencia artificial, diferentes temas, ¿no? Pero ese es el único que aborda enfermedades raras. Y, y bueno, entonces se ve que hay un claro problema de que nadie en mi grupo conoce, o sea, ha escuchado en su vida de este grupo de enfermedades, ¿no? Y son personas pues muy preparadas, son personas que han sido Claro, seleccionadas para un profesionales. programa de doctorado y nadie ha Claro. escuchado de este defecto. Entonces eso habla de la gran brecha de conocimiento que tenemos que cerrar, ¿no? Que acortar. Bueno, ahora, también siendo realistas, pues esto no es el único desafío al que se enfrenta esta población, ¿no? Esta población se enfrenta a muchísimos desafíos, a muchísimos, pero el que aborda este proyecto es la falta de información. Y la falta de información genera otros problemas como la falta de concientización, insuficientes recursos y pobres desenlaces en salud. Pero esta falta de información se ha visto en la literatura que puede ser abordado desde los registros de pacientes, los cuales son una estrategia de gestión en salud, los cuales proporcionan diversos beneficios en la calidad de atención médica, al establecer indicadores de calidad de calidad de atención, al reducir costos justamente sabiendo estos indicadores, y la medicina personalizada. Establece también una red de registros. Esta enfermedad ha sido conocida gracias a ellos, justamente. El ESID, que es de la Unión Europea, el UCITNET, que es de Estados Unidos y Canadá, el CEREDIT de Francia, el PIT-J de la Sociedad de Inmunodeficiencia de Japón, y cada uno tiene sus propias particularidades. El UCITNET utiliza REDCap, que es un programa, es una base de captura de datos que también lo tiene la Universidad de San Marcos, y con el que planeo trabajar.
El ACID, si bien existe uno latinoamericano, tiene básicamente un propósito de solamente registrar cuántos hay por, por país, ¿no? Y no tampoco no tenemos muy en claro cuántos pacientes repetidos hay. Al momento de presentar mi proyecto, en esta semana, como ya tengo el permiso del Comité de Ética, lo he estado presentando a los hospitales y les pregunto, ¿no? Y me dicen, sí, creo que el paciente que nosotros registramos, que fue diagnosticado en el hospital de policía, por ejemplo, también lo registró la Almenara en el ASI, también cuando el paciente tenía también salud. Entonces, hay este riesgo también de pacientes duplicados, ¿no? Y no tampoco tiene una intención de hacer seguimiento, como hacen los otros registros. Y también nos permite que estos pacientes tengan acceso a participar de ensayos clínicos. Y yo cuando hablaba de los ensayos clínicos, siempre tenía una observación que se me hacía. Se me decía, pero esto beneficiaría al médico, ¿no? Al médico que puede reclutar pacientes. Pero tenemos que tener en cuenta que los ensayos clínicos pues son de 4 fases, ¿no? Entonces, no todos son de primera y segunda fase, también hay los de tercera fase, que es donde a veces ya se tiene conocimiento de la eficacia de algún medicamento y se quiere determinar la dosis ideal. O los de los de fase 4 que ya han determinado su eficacia y su seguridad, pero así, ¿no? En ensayos controlados, aleatorizados, y ya se quiere ver a modo de seguimiento a largo plazo, efectos adversos, básicamente, seguridad. Y muchas veces los pacientes es la única forma a la cual pueden acceder a medicamentos porque en el país todavía hay una gran brecha de, por ejemplo, biológicos principalmente. Y esto permite que tengan acceso a terapias, ¿no? Y también hay los ensayos clínicos que no son doble ciego, también están los de etiqueta abierta. Entonces, donde el paciente sabe que está recibiendo a veces es una oportunidad a la cual pueden acceder. Pero si el médico que sabe o la comunidad que sabe de este ensayo clínico no ha identificado al paciente y el paciente tampoco sabe que existe un registro, entonces se pierde ese seguimiento y la oportunidad que puede tener este paciente de acceso. Hasta ahí no sé si hay algún un comentario, alguna pregunta. Bueno, no, por mi parte, aprendiendo, me llamó la atención un dato interesante, ¿no? El hecho de que dos o más instituciones registren al mismo paciente. Eso, Sí. eso quisiera decir que vamos a suponer, en un caso hipotético de que más de dos instituciones hayan registrado un paciente, ese número de 288 que están registrados, probablemente, bueno, siendo exagerados, solamente la mitad de que se han registrado dos veces sean realmente los que son, ¿no? Y según las proyecciones que mostraste, pues de acuerdo a los estudios hechos en Estados Unidos, tendrían que haber por lo menos 20.000 peruanos que tengan este tipo de enfermedades. Y si solamente se han encontrado, bueno, 140, obviamente todavía nos faltan muchos por, por, por encontrar o por hacer un diagnóstico, ¿no? Así es, así es. Y no hay un afán de control de calidad tampoco de estos datos, ¿no? También porque es un proyecto sin un financiamiento, ¿no? Lo del ACID funciona con un financiamiento mínimo, básicamente para mantener la plataforma, para invitar a los médicos que registran ahí a algunos estudios. Muchas veces nos llegan invitaciones para reportar como una serie de casos de estos, alguna manifestación en especial, ¿no? Eso permite el ACID a nivel internacional. Y bueno, eso era con respecto a eso. En la parte de la bibliografía, ¿no? En lo que se ha visto, ¿no? Lo que existe. Pero los pacientes con errores innatos en la inmunidad se enfrentan, como había mencionado, a múltiples desafíos, pero en Perú tiene sus particularidades. Uno de ellos es que solo 6 hospitales en todo el país cuentan con la especialidad de inmunología y alergia. Y estos 6 hospitales se encuentran en Lima, todos se encuentran en Lima.
¿Por qué es importante esta especialidad? Y no es porque yo sea inmunóloga alergóloga, sino no porque nosotros sepamos todo lo del paciente, sino porque nosotros llevamos, conducimos el seguimiento, el control de estos pacientes. Cuando lo ve el infectólogo pediatra, por ejemplo, le ve las infecciones recurrentes. Cuando lo ve el hematólogo, le ve las aplasias, la falla medular. Cuando lo ve el gastroenterólogo pediatra o el gastroenterólogo, le ve la parte de la enteropatía crónica, inflamatoria. Y así, cada especialidad lo ve desde su punto. Pero el inmunólogo es el que, primero que suele hacer el diagnóstico Y preciso, monitoreo también. el monitoreo y el seguimiento y conduce que todas las especialidades puedan integrarse. Entonces, es lo que, eso es algo pues bastante triste, ¿no? Que solo 6 hospitales en todo el país y todos estén en Lima. Y bueno, no solamente para la parte de errores innatos de la inmunidad, ¿no? Me voy a salir mucho del tema, pero la parte de la alergia también. La alergia es un problema de gasto de bolsillo inmenso que hacen los pacientes de todo el país, de todos los, todos los, en todo el país gasta de su bolsillo para atenderse de alergia cuando podría estar subvencionado por el Estado. Pero regresando a los errores innatos de la inmunidad, son esos 6 hospitales y como vemos, pertenecen a diferentes sistemas de salud, con diferentes sistemas de información, lo cual hace que, por ejemplo, un niño cuyos padres tienen un trabajo informal, tiene sí, se atiende en el Hospital del Niño de Breña con el diagnóstico de gamaglobulinemia primaria o de Bruton, ligada al X. Pero luego su mamá es contratada y tiene un empleo formal y adquiere salud, pasa de salud. Su historia, para que muchas veces es una cuestión de amistad, que los médicos que nos conocemos, porque somos muy poquitos, hacemos un informe, ¿no? Pero si no fuera por ello, un resumen o, o la copia de historia clínica tardaría meses, ¿no? En llegar la información a la otra institución. Y son pacientes crónicos, ¿no? Son pacientes que son seguidos por mucho tiempo. Entonces es la información que se pierde. Y nuevamente, ¿no? Quizás al Hospital del Niño de Breña se le ocurre hacer su seguimiento, su publicación de casos unicéntrico de este paciente, pero ese mismo año también el Hospital del Menara quiere hacerlo y van a duplicar al paciente. Y vamos a tener en estos casos que son enfermedades con pocos pacientes, duplicar la información que puede sesgar lo que podemos conocer de estos casos, ¿no? Entonces es por ello que es muy importante tener en cuenta este riesgo. Ahora, hay un marco normativo también para estas enfermedades. En el año 2011 se declaró por primera vez el interés en el tratamiento de pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Recién 8 años después se publicó el reglamento al año siguiente, en el 2020, se tiene ese listado vigente que tenemos a la fecha de enfermedades raras y huérfanas, las cuales contienen a 39 de los más de 500 diagnósticos que actualmente maneja la UIS. Ha salido una modificatoria en el año 2023 que actualiza un poco con lo que se conoce actualmente de las enfermedades raras en general. Hay un artículo, que es el artículo 5 que habla de un registro nacional. Y actualmente este registro nacional funciona. Se encuentra en una fase piloto en ciertos hospitales. Por ejemplo, de los 6 hospitales que he mencionado, el hospital que actualmente lo utiliza es el Hospital del Niño de Breña, pero es para que sus pacientes puedan acceder a medicamentos de alto costo como la inmunoglobulina endovenosa. Pero también tiene un registro básico, tiene una intención básicamente censal, ¿no? Paciente, diagnóstico, institución, pero no tiene ningún tipo de intención de definir las características, las manifestaciones, el seguimiento a largo plazo, no es ese es su objetivo. Ahora, estamos frente a un reglamento, estamos frente a una ausencia de reglamento de esa ley. Esperemos que no pasen 8 años como han pasado, como está pasando. Ya van a pasar ya han pasado más de 600 días desde que se promulgó la ley
y no hay un reglamento. Hay una propuesta que se encuentra actualmente en el Congreso. Esto es cuando pues, más de 500 días, ya se van a cumplir más de 600 días. Y este registro nacional tiene una propuesta de que va a ser dirigido por algunas instituciones, por ejemplo, la DIGIEP, la OCDE y el CDC Perú. Alguna propuesta, ¿no? Y justamente son las instituciones que se está considerando evaluar en la primera fase del estudio. Entonces, mi estudio habla de un registro específico, no un registro general. Que la pregunta ha sido planteada como cuál es la usabilidad y la factibilidad de implementación de este registro. Y el objetivo general es justamente evaluar la usabilidad y la factibilidad de la implementación. El proyecto se va a conducir con la guía de los tres objetivos específicos, que son que están alineados con cada uno de las fases. Este es un estudio mixto, es decir, combina una fase cualitativa, que va a ser la fase uno, con dos fases cuantitativas, que es la fase 2 y la fase 3. La fase uno y 2, como había comentado, es de gestión en salud y la tercera fase es de gestión e investigación clínica. Entonces, la primera fase, que es cualitativa, es la evaluación de las necesidades para el diseño y desarrollo del registro. El objetivo 2, que es alineado con la fase 2, es la evaluación de la usabilidad. Esto sí solamente va a ser en los usuarios, que es el personal de salud, los médicos y residentes de inmunología de los 6 hospitales. Y la tercera fase es la factibilidad, donde ya se va a recoger los datos clínicos y en los 6 hospitales para poder tener la información de ellos, ¿no? Y evitando la duplicidad de datos. Entonces, y para hablar un poquito de las ciencias de implementación, que era parte del título de esta presentación, y de hecho es la última diapositiva, porque no era la intención el hacer una charla muy académica, sino más de tipo de conocer cómo hemos llegado a este proyecto, a esta propuesta. Las ciencias de implementación es un reciente enfoque. De hecho, en la mayoría de los libros no se va a encontrar la definición de estas. Una propuesta, es una forma de poder definir si una estrategia que ya ha determinado eficacia, es decir, en condiciones ideales, va a tener la efectividad que se suele mencionar en condiciones reales cuando lo trasladamos a un contexto en específico. Por ejemplo, lo más conocido de las ciencias de implementación es, por ejemplo, con el control de ciertas enfermedades vectoriales, por ejemplo, la malaria y con el hecho de los medicamentos. Sabemos que ya alguna propuesta, alguna droga ha sido aprobada, pero luego vas a su distribución y pues no llega a funcionar. ¿Y por qué es? Pero el medicamento funcionó en un ensayo clínico, ¿saben? Fase 2, fase 3, determinó eficacia y seguridad, pero luego van a la población y no funciona. Y cuando evalúan en estas ciencias de implementación, es justamente que primero la forma de repartición del medicamento generaba desconfianza en la población. La forma de almacenamiento del medicamento no era la adecuada y no llegaba. Se perdía en el camino. Y así, o lo tomaban de forma intermitente. Entonces no llegaba a cumplir su eficacia, su efectividad. Entonces es lo que intenta las ciencias de implementación, definir si una estrategia como los registros sabemos que funcionan, ya han determinado, han permitido conocer la historia natural de la enfermedad en este grupo de errores innatos de la inmunidad, ha permitido conocer cómo designar recursos para, por ejemplo, en el niño burbuja, se ha determinado que si los niños son trasplantados antes de los 3 meses de vida, el 90% tiene una sobrevida de más del 90% a los 5 años de vida.
Es alto, es muy alto. Es con este trasplante, antes de los 3 meses de vida. Y eso se ha podido definir justamente gracias a estos estudios, ¿no? Donde se identifican a los pacientes y se les puede hacer el seguimiento a largo plazo. No sabemos cómo se distribuye quizás algunas manifestaciones típicas de la población peruana. Sabemos que existen las variantes de significado incierto, pero muchas de esas variantes de significado incierto son porque no está las bases de datos poblacionales básicamente han sido hechas en población europea, en población norteamericana, no han sido realizados en población latina, en población de origen indígena, como somos los peruanos. Entonces, eh, pues se menciona, ¿no? Variante de significado incierto, pero en verdad es una variante patogénica, o quizás es una variante benigna, pero el paciente se queda así en el aire. Entonces, también nos permite determinar eso, ¿no? Armar nuestras bases de datos de pacientes con información de nuestra propia diversidad. Y bueno, esas son algunas de las cosas que yo considero que se pueden recabar con un registro. Sin embargo, yo pues soy una persona, ¿no? En lo que intenta la primera fase del estudio justamente es la exploración. Se ha definido a la población evaluada como partes interesadas, que es primero los tomadores de decisiones, como esas instituciones que les estaba presentando, los expertos de otros registros existentes y de sociedades profesionales relacionadas con esta enfermedad, los usuarios, es la población de salud, en general profesionales de salud de los 6 hospitales, y 4 organizaciones de pacientes, que es que son las que muchas veces tienen muchísimo conocimiento de las enfermedades porque son capacitados, van a diferentes congresos, con los políticos también para poder designar recursos hacia sus familiares, ¿no? Muchas veces a un médico no nos escuchan, pero la mamá de un paciente frente a un congreso, frente a la OMS, frente a la PAJO, sí los escuchan. Un paciente es muy poderoso y más a través de las organizaciones de pacientes. Entonces, se va a evaluar las necesidades, es decir, cómo ven si es factible o no, merece que se designen recursos para un registro, qué variables tendría que tener este registro, qué incentivos, qué barreras, qué oportunidades pueden encontrar en la implementación de un registro. La segunda fase es la evaluación de la usabilidad, que es la preparación. El primer producto de la fase uno es tener la versión uno del registro en red. Y esta versión uno se va a poner a prueba en la evaluación de la usabilidad, que la usabilidad significa qué tan usable es una herramienta. Y mediante casos simulados. Eso sí solamente en el grupo usuario, en los profesionales médicos y residentes de las especialidades de inmunología y alergia de los 6 hospitales. Se va a tener el producto de esta segunda fase, es la versión 3 del registro en REDCap, y con ello se pasa a la fase 3 que ya es de implementación, que es el registro en esta versión 3 de los pacientes de estos 6 hospitales. Se espera sobrepasar el tamaño de muestra que se ha calculado es poco, es de 126 basado en factibilidad, pero en verdad se planea ir mucho más allá, ¿no? 126 probablemente sean solo los pacientes que son atendidos por el Hospital del Niño de Breña. Pero bueno, basado en el tamaño de muestra, en el cálculo, basado en factibilidad, pues se ha determinado que es 126, pero se planea llegar mucho más. Y con ello, el producto de esto es una página web actualizada, como lo mantiene el UCITNet, como lo tiene el ECIT, como lo tiene el ACIT mismo latinoamericano. Tiene páginas web donde uno ve en tiempo real o lo más cercano a ello, cuántos pacientes hay, qué diagnósticos tienen, cuántos acceden a inmunoglobulina o no, y cómo se distribuye según ciertas características. Eso es lo que se planea. La fase de sostenibilidad, que también es una parte de las ciencias de implementación,
no va a ser evaluada en este proyecto, porque este proyecto, como es un proyecto financiado por Prociencia, tiene que ser, primero que tiene recursos pues ya determinados, con lo cual se postuló al programa. Y también tiene un tiempo en el cual tiene que conducirse. Entonces, no, el tiempo ya pasó un año, que era el año de los cursos, y ya estos 2 años son para la ejecución del proyecto. Este proyecto ya cuenta con permiso de comité de ética, por lo cual ya estamos iniciando las entrevistas en las diferentes instituciones de forma cualitativa, con una psicóloga experta en ello. También cuenta con el dictamen, ¿no?, de la aprobación de la universidad y estamos avanzando. Tenemos pues bastante fe de que pueda salir adelante este proyecto y con ello que sea una base para investigaciones clínicas como tal. Y también investigaciones como la que tú me hablabas al inicio, de tipo genético, ¿no? Muchas veces hay los reportes o los estudios que se realizan es en la funcionalidad de un gen, e incluso en modelos animales para determinar qué tan patógeno, que si es patógena o no, ensayos experimentales, y pues eso de alguna forma, que es alguna variante nueva, con una clínica nueva, pues sería genial, ¿no? Poder llegar a ello. Pero bueno, por el momento, este es un estudio de gestión y clínico en la tercera fase. No, la verdad, bueno, mientras, permíteme decirte, mientras se ponía, se estaba buscando información para continuar la charla, porque la idea es eso, compartir ciencia, conversar de ciencia. Realmente bastante interesante, ¿no? Yo creo que te espera vamos a decirlo así, una tarea titánica, el recopilar toda la información, el dar inicio a la fase uno, que es la exploración. Luego, una vez que tenga la exploración, pues pasar a la usabilidad con la preparación y luego, luego la factibilidad con la implementación, ¿no? Y obviamente, la idea no es que tu estudio quede ahí en una página web, que termine el doctorado en el 2026 o 2027 y que no se actualice hasta 9 años después, ¿no? O sea, tendría que ser algo que en el tiempo pueda ser replicable, usable y actualizable, ¿no? Y la verdad, esa es la idea, esa es la gestión, creo yo. Y la verdad, muy interesante, muy interesante. Aprender un poco también de que se puede hacer, mira, se puede hacer un poco de inmunología también con gestión. No toda la inmunología se hace con experimentos en laboratorios, etcétera. También se puede hacer un poco de inmunología con gestión, como lo has mencionado. Y la verdad que para nuestro país, en vista de que siempre se demoran mucho los reglamentos de las leyes, esta tesis, este proyecto de tesis que estás realizando y los resultados que esperas tener realmente creo yo que van a ser muy importantes, no solamente para el Perú, para como nación, sino también para todos los peruanos que se ven afectados por este tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades raras, ¿no? Y sobre ese punto me lleva a a la siguiente pregunta que tenía planteada para ti. Eh, ¿Tú crees que tu paso por la SPI como presidenta de la SPI te ayudó un poco a abrir tus conocimientos más a la parte de gestión? Porque lo que estás haciendo ahorita es gestión y en la SPI también hacías un poco de gestión. Quizás no necesariamente sea lo mismo, pero creo que está el enfoque, ¿no? No sé qué opinas. Sí, para completar esta parte que me decías de la actualización, de hecho, como funciona, la naturaleza de este registro es que sea prospectivo, ¿no? Que se actualice la información de estos pacientes cada cierto tiempo. Como funciona en otras partes del mundo es que cada 6 meses o cada año se actualiza la información. Y, y eso permite conocer cómo varían las manifestaciones. Y esa es la idea de este proyecto, ¿no? Si no sería lo mismo que el ACID, por ejemplo. Eso es ese es el aporte que tendría este estudio. Y Claro. justamente las preguntas que se realizan en la en la primera fase, que es cualitativa, va por ello, ¿no? Preguntas como considera que va a ser sostenible en el tiempo, cada cuánto considera que se debe actualizar esta información,
porque, llegar a un consenso, ¿no? Para poder que tenga un éxito este proyecto. Ahora. Pues como nuevamente, yo espero no haber defraudado a la audiencia porque muchas veces Oh, inmunología uno relaciona a, a- a experimentos y a los últimos hallazgos genéticos que se relacionen con ciertas manifestaciones en la molécula, en las células, en la cascada de señales. Y a mí también me fascina, me apasiona eso. Pero lo que a mí me dolía, y bueno, por ello nuevamente la parte de cómo llego a este proyecto, era, ya, hemos estudiado a este paciente, hemos llegado a determinar que es un nuevo gen que ha permitido que pues no solamente tenga infecciones recurrentes, sino también falla el desarrollo del sistema nervioso central y por lo tanto tenga ataxia y se llega a determinar la vía exacta con la cual se explica todo. Pero el paciente al año muere. Entonces, es como que, como médico, uno se queda, pues, o sea, un poco como que me aproveché de este paciente. O sea, ya, llegamos a determinar y tuve una publicación y pues con ello se me abren también oportunidades como profesional, claro. pero ¿lo pude ayudar? No lo pude ayudar. Entonces, porque no, sus necesidades no fueron visibles, el paciente se perdió, porque pues ya los familiares también se cansaron de no encontrar, pasaron a otro sistema de salud. Entonces, y es un poco frustrante, ¿no? Como médicos, no tener, al menos no poder integrarlos en un sistema de apoyo a los pacientes o un sistema que los visibiliza sus necesidades. Y es por ello que, si bien a mí también me hubiera encantado tener un proyecto, pues, en el laboratorio, en un momento incluso lo planteé, dije, voy a hacer un estudio de microbiota, que también es un tema que me gusta mucho. Dije, ok, vamos a empezar por esto, ¿no? Por gestión. Y a mí nunca me ha gustado, pues, la gestión, pero cuando se me dio la oportunidad de la Sociedad Peruana de Inmunología, lo tomé, ¿no? Y hemos hecho, pues, grandes cosas. Considero para la poca experiencia que No, teníamos. Así bastantes cosas. que sí, 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 sí. Entonces, también como me comentaste, que que hablemos un poco de lo que es la Sociedad Peruana de Claro. Inmunología, también preparé unas cuantas diapositivas para Ah, ello no te también. preocupes, vamos a cerrar este tema. La verdad, yo creo que no, como hice un comentario en el chat de Carlos Alberto Conde, no hay forma de sentirnos defraudados. Creo, pero personalmente nos has demostrado que se puede hacer inmunología también desde la parte de gestión. Quizás no sea la inmunología pura y dura que se quiere, pero realmente es un avance muy importante para conocer estos terrores innatos de la inmunidad, ¿no? Y obviamente tener una base de datos actualizada que permita mejorar el diagnóstico, ¿no? Y en base a eso, en base al diagnóstico, hay una pregunta de Guadalupe Darrigo. Ella pregunta: ¿se conoce la data de los pacientes, sus diagnósticos o si están mal diagnosticados? O sea, ¿está esa data para recopilarla o es que entendí que estabas en fase de pedir al hospital, oye, ¿tienes esta data? ¿Me la puedes dar? ¿O es que los hospitales ya la tienen? No La sé si te entiendo la información, pregunta. la información está en las historias clínicas, ¿no? Los servicios de inmunología y alergia cuentan con su relación de pacientes diagnosticados y confirmados o sospecha o en estudio. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué en sospecha? Porque muchas veces el paciente fenotípicamente tiene todas las manifestaciones, pero se le hace su panel el panel de genes más extenso, aunque tiene bastantes observaciones de diferentes científicos, el panel de Invitae, que evalúa alrededor de 500 genes. No tiene, no, puede que salga todo significado incierto. Entonces, y además es un panel, ¿no? Y luego se le hace el secuenciamiento de exoma, se le hace el secuenciamiento de genoma y no se identifica nada. Entonces, los pacientes pues quedan
con todo el diagnóstico fenotípico, pero no se llega al diagnóstico genético. Genético, Entonces, claro, así es. Entonces, pero el paciente mejora con la inmunoglobulina endovenosa y entonces el paciente pues tiene una inmunodeficiencia primaria. Cuando yo tuve la oportunidad de rotar en la unidad de trasplante del Great North Children's Hospital en Inglaterra, no esperaban llegar al diagnóstico genético específico para dar un trasplante, ¿no? Si el paciente ya tenía todas las manifestaciones fenotípicas de una inmunodeficiencia primaria, se le trasplantaba y el paciente mejoraba. Entonces, es otra realidad también, ¿no? claro. Pero sí, para contestar la pregunta, sí, los servicios de inmunología y alergia tienen su listado de pacientes y la información suele estar en la historia clínica. Entonces, la tercera fase involucra la revisión de historias de expedientes clínicos, que son tanto las historias como los propios registros, como de resumen que realizamos, y la entrevista al mismo paciente. Si el paciente está vivo, se va a hacer la Interesante. entrevista al paciente porque se va a pedir que firme un consentimiento informado para que su información sea registrada en el Claro, registro. claro. A Los la data, pacientes ¿no? fallecidos, así es, los pacientes fallecidos sí va a ser con la autorización que se tenga del Comité de Ética de cada hospital. Claro. Y aquí otra Ujú. pregunta también de Guadalupe muy interesante, ¿no? Dice, ¿qué tan favorable es el aporte de las políticas públicas en salud para realizar este registro? ¿Las políticas de salud aportan, ayudan a este registro o es que has encontrado algún tipo de traba por ahí legal, administrativa para este trabajo? Sí, al inicio. Para este proyecto, mm, yo no encontré mucho, en mi programa mismo, mucho apoyo por el desconocimiento en el tema. De hecho, me demoré para conseguir un asesor, para poder, incluso mi pasantía, porque ese programa pues incluye una pasantía y tal. Incluso se me sugirió cambiar de proyecto. Entonces, para mencionar lo que tuve o sea, la poca fe en el proyecto, ¿no? Pero bueno, yo seguía ahí como que no, como sea, va a salir esto. Y luego, incluso llegó a avanzar tanto el proyecto que, no sé, mi asesor, el doctor Javier Vargas, que es realmente un maestro, me facilitó una entrevista con la actual doctora que dirige el Registro Nacional, este piloto del Registro Nacional. Ella se mostró muy sorprendida, a pesar de que ella lleva el registro, su especialidad es gestión en salud. A pesar de que ella lleva el registro, se mostró sorprendida acerca de que alguien más tenga interés en un registro. Mira tú, Ajá. está Y bien. bueno, sí, y me dijo, a mí me sorprende que haya una tesis doctoral que hable de registros, porque ella se ha enfrentado también con lo mismo probablemente, ¿no? Con un rechazo, porque el médico es como que yo tengo que llenar más trabajo, en serio, tanto trabajo tengo que llenar también un registro, pero nuevamente, ¿no? Es ver cómo hacerlo viable. Por ejemplo, en otros países lo llena esto un personal diferente al médico. Puede ser licenciadas en enfermería o gestores de información, porque también hay esa profesión, o administradores de salud también. Sí, Entonces, es diferente. Entonces, hay esas posibilidades. Y a medida que le hablaba a esta doctora, pues abrió la oportunidad, que espero que se mantenga, de que en este registro nacional haya una pestaña, un link que conduzca al registro específico en el caso de los errores innatos de la inmunidad. Bueno, estamos todavía un poco lejos en el tiempo de que eso sea realidad, pero sí vi su yo apertura. creo, yo creo, Liz, que no estamos lejos, estamos más cerca, porque gracias a tu investigación, como tú misma lo has dicho, has roto varias brechas. Personalmente a mí me has abierto una nueva posibilidad, ¿no? De hacer inmunología con gestión. Personalmente siempre he tenido, y quizás lo he pensado en algún momento, hacer algo de gestión para inmunología, pero no se me había ocurrido.
Ahora, por ejemplo, no sé, pues no uno por ahí dirá over, pero ¿qué cosa puedes hacer con gestión, aparte de enfermedades raras? Por ejemplo, gestión a nivel de inmunología para los HLA. ¿Con qué enfermedad están asociadas? No sé, con psoriasis, con enfermedades autoinmunes, con lupus, pero a nivel de patrones de HLA y generar una base de datos peruana de todos los HLA, ¿no? O sea, yo creo que nos conocemos hace mucho tiempo, de un trato amical, en vez de decir estamos lejos, yo te diría que mejor digas cada vez estamos más cerca, ¿no? Porque ya has iniciado algo y creo que el primer paso para acercarse a algo es hacerlo, ¿no? Y ya lo tienes, ¿no? En este caso, y la verdad felicitarte por este proyecto. Los mejores deseos. Sabes que yo no tengo mucho contacto con la clínica, pero en lo que pueda yo aportar o lo que requieras por ahí, cuenta con el apoyo que necesites. No hay más preguntas sobre este tema. Pasamos al siguiente punto de la agenda, que es tu experiencia como presidenta de la SPI y ahora como board member del Inmuno Perú 2025, que se viene justamente este año en octubre. Entonces, cuéntanos un poco cómo así aceptaste, porque hay que tener bastante voluntad y bastante tiempo en ese momento, ser presidenta de la SPI, ¿no? Que en ese momento, ¿cómo así asumiste ese reto, ¿no? Porque era gestión, era algo diferente a lo que estabas haciendo en ese momento, ¿no? Sí, bueno, solo para cerrar lo que Adelante. comentabas de los proyectos de gestión, creo que Jenny Bonifacio es parte del proyecto del Banco de Tumores del INEM. Sí, Entonces, bien, es gestión. Entonces, y también. es un proyecto pionero en todo el país. Así que por ahí creo que tienes razón. Cada vez nos acercamos más a poder manejar esta información y que eso también permita que los peruanos accedan a completar sus necesidades, a acceder a diferentes, y la ciencia, porque la ciencia satisface necesidades también. Bueno, entonces pasemos a lo del SPI. Lo de la SPI fue, imagino que un poco del ímpetu. Y nos propuso postular, creo que lo pensé, creo que media hora. Y si puedo dar una confesión, le pregunté a mi papá, le dije, papá, ¿tú qué opinas? Y mi papá me dijo, sí, tú puedes. Y ya, y postulamos y pudimos acceder, ¿no? Fuimos bueno, la lista elegida igual nuevamente son los requisitos básicamente, ¿no? Y se fue una lista aceptada. Y bueno, entonces asumimos el reto, casi todos éramos súper jóvenes y veníamos de una época de la pandemia de justamente que ya habíamos aprendido mucho de la parte virtual, incluso el último congreso había sido virtual. Entonces, asumíamos el reto de nuevamente visibilizar a la SPI porque de forma presencial, porque la SPI tuvo un auge, una gestión muy exitosa con el doctor Aguilar, por ejemplo, con esto Inmunoperú del 2012. Luego tuvo a los diferentes doctor Matos, al doctor Galván, diferentes médicos que estaban liderando la gestión de esta sociedad. Y luego yo considero que, bueno, como a muchas organizaciones, la pandemia golpeó esta gestión. Y bueno, así que asumimos el reto de poder posicionarnos presencialmente nuevamente. Y bueno, no sé si puedo, entiendo que ya son las 8 igual, lo voy a poner bastante breve, pero era Adelante, un poco adelante. documentar cómo como verán, creo que éramos una junta bastante nueva, habíamos sido miembros de la sociedad, pero ya adquirimos el tema de la junta directiva y con diferentes retos, ¿no? Por ejemplo, contigo que pudimos firmar este convenio con BC Biotech, los diferentes congresos, las jornadas que se realizaron. Y principalmente quería comentar esta reunión que la doctora Janet Valdés Señor Valdés, nos invitó. claro que sí. Ajá. Ahí también estás en la foto tú presente.
La doctora Janet Valdés se le acercó le mandó un correo al doctor Aguilar, o me mandó un correo, creo que a la UAS en general, diciendo, ¿existe una sociedad peruana de inmunología? Porque ella nunca había escuchado de eso. Y ahí dijimos, es nuestra oportunidad, ¿no? Porque esta doctora, la doctora Janet, te pide las cosas para ayer, ¿no? Es muy, muy enérgica, es muy exigente, es una bióloga cusqueña que Sí, actualmente trabaja en Canadá con su esposo, con el doctor Magnani. Dani. Y, Sí, en- y bueno, yo me quedé muy sorprendida de la capacidad de convocatoria de ella y dije, ok, vamos a aprender. Siempre creo que lo que me ha guiado es esta intención de aprender, aprender, aprender. Y bueno, y gracias a ella es lo que se hizo, lo que es el Inmuno Perú. Esto, bueno, fue el congreso que realizamos, el congreso que nos acaba de la virtualidad que nos había llevado la pandemia. Ese es el congreso que se realizó el año pasado, en septiembre, en el Hotel Sol de Oro. Y ahora la actividad que se hizo durante la gestión, que se logró tener un financiamiento de la IUIS y ALASI para la conducción. Solamente financian 3 proyectos en todo el mundo al año. En comunidades o en países que no tengan pues acceso de forma general o difundido a programas de inmunología locales. Entonces, han habido varias alternativas, incluso en países que ya tienen amplia trayectoria de posgrado en inmunología, como por ejemplo Argentina, Chile, México, Colombia, pero nunca se había realizado en el Perú. Si bien tiene el mismo nombre, Inmunoperú, con el Congreso, esto es otra cosa, esto es un curso. Esto es un curso donde 5 días, los 6 días, los alumnos que van a ser seleccionados, sus costos van a estar totalmente solventados en transporte, en alimentación, en la inscripción del curso, en la visita al laboratorio, el hands-on en el laboratorio, todo eso va a estar cubierto por el programa, pero tienen que postular, ¿no? Entonces, al momento de postular, van a van a acceder a esta beca y van a tener contacto local con profesores de todo el mundo, que son especialistas en inmunología, pero básica, o sea, de laboratorio principalmente, y algunos clínicos. Entonces, esta es una oportunidad para todos los biólogos, tecnólogos médicos, médicos también, licenciados en otras profesiones pero ingenieros biomédicos que estén interesados en inmunología para que puedan tener el contacto con quizás sus futuros mentores en programas internacionales, porque es así como tú tuviste este contacto con este doctor cuando estuviste en este congreso. Así es lo que queremos, ¿no? Que estos alumnos puedan ser aceptados en programas doctorales o de maestría a nivel del mundo, pero así también que tengas oportunidad de viajar. Y bueno, muy aparte de sus ambiciones personales, también pues retribuirlo al país. Entonces, muy aparte, los cursos son en la mañana, la parte teórica, y la parte práctica, que es talleres de redacción, de propuesta de armar una propuesta de grant, una propuesta para grants, y los pósters de sus proyectos va a ser en las tardes, con mentores que van a ser asignados especialmente para ellos. Pero luego el último día es a modo de concurso interno para determinar, bueno, para que muestren lo que han trabajado en esa semana. Y esto va a permitir también esta integración de estos 50 alumnos con sus mentores. Se calcula que van a venir alrededor de 25 profesores entre nacionales y internacionales y nacionales. Esperamos que haya, que postulen.
que tengan esta experiencia, pues, ¿no? De presentar su carta de presentación, su proyecto, todo su currículum, ¿no? Lo que queremos es la mayor diversidad posible. Queremos que haya de todas las regiones. El Perú, por ser la sede local, tiene la preferencia con el número de seleccionados. Y también hay otra cuota de Latinoamérica, pero una oportunidad para todos los programas. Solamente tenemos dos programas de inmunología en el país de posgrado, ¿no? La, que son maestría, ¿no? Que es la Cayetano y la Universidad San Martín de Porres. Ahora también se está abriendo un diplomado en San Marcos, pero no son los únicos, ¿no? Que hacen inmunología. Hay diferentes profesiones que también hacen ese tipo de investigación en otros laboratorios. Y eso era lo que quería, bueno, comentar, y bueno, esto era un poco de lo que ya hemos conversado. Entonces era No. invitarlos a postular y les esperamos en octubre. Sí, ahí también, Liz, para un poco conversar ahí. Yo me reuní con la doctora Valdés personalmente. Más que todo, mi interés no era relacionado al curso, porque en ese momento estaba en otras actividades y ya había asumido una organización local donde estás tú, Cecilia, la doctora Iris, la doctora Iskra Tuero. Más que todo era por las salas blancas de BC Biotech, ¿no? Y la verdad la doctora la tenía clara conmigo. Ya me dijo, vamos a hacer un proyecto, pero para ayer, ya no se lo llamé, y la doctora bastante dinámica. Me gustó mucho la iniciativa, la forma de hacer gestión, realmente muy interesante. Creo que de esa charla aprendí también muchas cosas, ¿no? Y la verdad, bastante interesante este curso, ¿no? Este curso de inmunología, ¿no? Donde el Perú es la sede, ¿no? Y después de muchos años regresa al Perú un evento grande, ¿no? Como bien mencionas, pues el Inmunoperú fue un congreso en el año 2012. Este es un curso, pero no había habido un evento tan grande, ¿no? A nivel internacional, ¿no? De inmunología, ¿no? Y qué bueno que tengamos la posibilidad y la oportunidad de ser sede y de poder tener contacto con especialistas, con profesores que realmente pues están haciendo inmunología, ¿no? Y que también vean un poco la parte de gestión, porque es común que en Europa los mismos PIs, los que ven inmunología, gestionan sus propios recursos o ven la manera de hacer gestión de recursos, ¿no? Entonces eso también es importante resaltarlo, ¿no? Y la verdad, a lo largo de los años que venimos trabajando en la sociedad y que bueno, ahora tengo la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Acción Científica, ¿no? El objetivo siempre es apoyar, el objetivo siempre es aportar por la inmunología. Estoy muy comprometido con ello y repito, lo que dije al inicio, ¿no? Es bueno ver otras formas de hacer inmunología. Nos has demostrado otra forma, eso es lo más interesante. Y resalto lo que mencionaste al final, ¿no? Invitar a todos los oyentes de esta sala, no sé si serán magísteres, serán alumnos de egresados o de repente de doctorado, que se sientan libres de postular para que puedan tener este contacto directo con los especialistas, ¿no? Había una pregunta anterior, Liz, que me quedó en el aire, decía, con la idea de continuar con la base de datos después de concluido tu proyecto, ¿hay algún plan para formar alguna red entre instituciones que continúen la base de datos o cómo se va a actualizar esa base de datos? Esa información, imagino que la voy a tener más clara después de la primera fase del estudio, que es justamente la evaluación de las necesidades, ¿no? En estas partes interesadas. Pero lo que puedo comentarte es cómo funciona en otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos se actualiza cada 6 a 1 año la información de cada paciente, y esta página web donde se visualizan los datos es actualizada en tiempo real, ¿no? Es como un sistema de vigilancia. Los médicos son los que registran la información
o quien designa es el médico, pero reciben un incentivo monetario por cada paciente ingresado y cada paciente actualizado. En el ESID, mm, el ESID que es de Europa, hay hay un profesional que es gestor de información, que lo que hace es, bueno, hace un poco de control de calidad, pero quien registra la información es el médico. Desconozco si hay un incentivo económico. En el CEREDIT de Francia, lo que hacen es este gestor, este especialista en gestión de información, que también tiene formación clínica, es el que registra la información. O sea, el médico da la alerta de que ha diagnosticado un paciente y este gestor pues le solicita la información. Y él es el que registra, con lo cual se garantiza que haya un control de calidad de estos datos ingresados. Y es una vez al año se actualiza la información por cada paciente. Porque, ojo, esto no es una historia clínica, esto es un registro, es diferente. Entonces, eso es como funciona en otros países. La intención no es inventar la pólvora, pero sí es conocer cómo lo ven las partes interesadas peruanas, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas es, o sea, si tiene alguna utilidad, ¿no? Y puede ser que no, que ellos vean, ¿para qué estar gastando recursos y tiempo en esto, ¿no? Hay otras cosas más importantes para esta población. Entonces, es eso, es lo que se quiere recolectar. Así que esperamos, según nuestro cronograma, la primera fase es la más larga, es la que va a ser conducida hasta noviembre de este año. Wow, Y así que esperamos que para fin de año tengamos alguna publicación. Y ahí bueno, podríamos tener una reunión de, de cómo te salió invitaremos. esta. Yo me comprometo Ajá. a invitarte. No, muy, muy, muy bueno, muy buena, la verdad. Eh, con tu proyecto de tesis, con el Inmunoperú, sé que es bastante complicado llevar este curso internacional acá a Perú, traerlo, mejor dicho, encima trabajar en tu tesis y nada, ya para ir terminando, para no abusar de tu tiempo, Liz, porque la idea estaba programada para 1 hora, pero ya nos hemos pasado unos 15 minutos. Eh, Tus palabras finales y tu cierre para poder también despedir a todos nuestros asistentes. Sí, bueno, muchas gracias por su asistencia, por escucharme. Las enfermedades raras es un tema que está incipiente en el país, así que necesitamos cada vez más personas, más profesionales interesados. Sé que se está logrando, sé que ya se hizo el primer foro de enfermedades raras en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Biología, fue el primero este año. Entonces, y ha habido bastante interés cuando fue la celebración, el día de las enfermedades raras, que es cada 28 o 29 18 de febrero, 9 de febrero. dependiendo del año. Así que pues los animo a que se apasionen así como yo, como tantas personas que estamos enfocadas en esto, ¿no? Muy aparte y hacer un balance, ¿no? Es muy difícil quizás concentrarnos solo o sea, es muy difícil querer desarrollar tanto en un grupo de enfermedades cuando hay tantas necesidades, ¿no? Los profesionales de la salud o los científicos no son ajenos a lo que pasa en el país. La inseguridad, la corrupción, el deterioro de la salud mental. Entonces, es en tratar entre todas las cosas que hacemos, tratar de encontrar un balance, que es muy difícil, y no perder la perspectiva, ¿no? De que finalmente debemos trabajar en conjunto para poder vivir en una mejor sociedad. Muy bien. Bueno, Liz, a mí personalmente agradecerte por tu tiempo. Te he estado molestando varios meses para que podamos tener este conversatorio. He aprendido mucho y estoy seguro que los presentes también. Y quisiera terminar este conversatorio
quizás una dinámica un poco diferente se ha tenido el día de hoy a una presentación común y común, como siempre se hace. Y quisiera terminar invitando a todos los asistentes al Inmuno Perú 2025. Ya está publicado por las redes de Inmunopaedia, tanto en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, por las redes de la Sociedad Peruana de Inmunología, ¿no? En Facebook, en Instagram, en LinkedIn, ¿no? Y pues también desde INMUCA, también estamos promocionando, desde Omix, también estamos promocionando este evento y esperamos, como bien dijiste, que se aproveche, no que el Perú, al tener la localía, la sede, tiene la mayor cantidad o tiene quizás la facilidad de aceptar más estudiantes peruanos. Muchas gracias, Liz. Sé que nos vamos a seguir viendo en la sociedad, por la universidad y nada, agradecerte y agradecer a todos los participantes por su tiempo. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias.